Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Mario Pacheco. En esta ocasión, dentro del curso de procesos biológicos, veremos el tema de respiración. Terminando el proceso de la glucólisis, donde se empieza a romper una molécula de glucosa para extraer energía, recordarás que se forman dos moléculas de piruvato, un carbohidrato de 3 carbonos. La respiración es un proceso donde se sigue oxidando estas moléculas de piruvato, es decir, se siguen rompiendo sus enlaces. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de extraer más energía. A este proceso, donde tomaremos electrones del ácido pirúvico o piruvato y se los daremos al oxígeno, le llamamos respiración celular. ¿Qué objetivo tiene? Tratar de extraer la mayor cantidad de energía posible de esas moléculas de piruvato que quedaron de la glucólisis. Para poder entender el proceso de respiración, antes vámonos a un tema un poco más sencillo. ¿Qué es la oxidación y reducción? Seguramente has escuchado estos términos. Bien, la oxidación y la reducción se refieren a la pérdida y ganancia de electrones, respectivamente, por un átomo o una molécula. Si un átomo o molécula pierde electrones, se dice que esta molécula se oxida. En cambio, si una molécula gana electrones, se dice que una molécula se reduce. Bien, aquí podemos observar dos moléculas o átomos, las moléculas A y B. Podemos ver que la molécula A está cediendo electrones o está donando electrones a la molécula B. En este caso, la molécula A se está oxidando y la molécula B se está reduciendo. También se puede decir de otra manera. Si A está dándole electrones a B, entonces A es una molécula reductora y está reduciendo a B. B, que está recibiendo los electrones de A, ella se está reduciendo, pero está oxidando a la molécula A. Puede ser un poco confuso, pero simplemente piénsalo así. Quien recibe electrones se reduce y oxida a la otra molécula. Quien cede electrones se oxida y reduce a la otra molécula. Es importante que notes algo muy importante. Aquí no puse una molécula o átomo de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de oxidación, no necesariamente tiene que ocurrir la presencia de una molécula de oxígeno. La oxidación-reducción se pueden dar sin presencia de oxígeno, porque solamente se está refiriendo a la pérdida o ganancia de electrones. Y esto puede ser con oxígeno o no. Bien, en este sentido, puedes imaginarte que el agua es la forma reducida del oxígeno. Aquí podemos tener una molécula de agua, que tenemos un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno, y lo que está haciendo el oxígeno es tomar, de alguna manera, los electrones de los átomos de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno está formado de un protón y de un electrón. Cuando se forman los enlaces covalentes para formar agua, el oxígeno está recibiendo esos electrones de los hidrógenos. Al estar recibiendo los electrones, se está reduciendo. Bien, cuando hablamos de la respiración, entonces tienes que pensar de manera muy sencilla que lo que estamos viendo es una reacción oxidación-reducción, en el cual lo que se está oxidando es el piruvato, que finalmente viene de la glucosa, y lo que se está reduciendo es el oxígeno. Es decir, electrones de las moléculas de piruvato se transfieren al oxígeno. Estos electrones más los protones producen agua. Por eso, una de las moléculas que se obtiene al final de la respiración es agua. Algo muy importante. Esta oxidación-reducción no se lleva de manera directa, sino que tiene distintos intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el paso de estos electrones desde el piruvato hasta el oxígeno no se da de manera directa. Es decir, no tomamos los electrones del piruvato y los transferimos de manera directa al oxígeno. Existen distintos pasos intermedios.
¿Por qué razón ocurre esto? Una de las razones importantes es que si esta reacción se da de manera directa, es una reacción extremadamente violenta. Por lo tanto, se da en distintos pasos. Antes de continuar, vamos a hablar un poco de lo que son las presas hidroeléctricas. Trata de imaginarte que la respiración funciona exactamente igual que una presa hidroeléctrica. ¿Qué pasa en una presa hidroeléctrica? En una presa hidroeléctrica lo que tenemos es un dique. Ese dique lo que está haciendo es contener agua. Cuando nosotros dejamos que esa agua la liberamos, la dejamos pasar a través de una turbina, el movimiento del agua lo que va a hacer es que va a mover las aspas de esa turbina. Ese movimiento en la turbina se transforma en energía eléctrica. Bien, cuando hablamos de la respiración, el mismo proceso ocurre. En lugar de un dique, lo que vamos a tener es una membrana plasmática. Y en lugar de acumular agua, lo que vamos a acumular son protones. Los protones tienen carga. Cualquier molécula, cualquier ion que tenga carga, cualquier átomo con carga, es incapaz de atravesar la membrana. Por lo tanto, los iones quedarán atrapados en un lado de la membrana y no podrán salir. Para que puedan salir, lo que vamos a hacer es que vamos a generar una salida, una especie de turbina. A esta turbina le vamos a llamar ATP sintetasa. Cuando los protones se mueven a través de esta membrana, no se va a generar electricidad. Lo que se van a generar son moléculas de ATP. Es decir, lo que teníamos es, en una presa teníamos agua, en las mitocondrias donde se va a llevar a cabo la respiración, lo que vamos a tener son protones. En vez de un dique, vamos a tener una membrana y en lugar de una turbina, lo que vamos a tener es la ATP sintetasa. ¿Qué es lo que va a hacer la ATP sintetasa? Utilizar el movimiento de los protones para generar no electricidad, sino moléculas de ATP. Bien, debes recordar entonces que las mitocondrias tienen dos membranas, son sistemas de doble membrana, membrana interna, membrana externa y entre ellas hay un espacio intermembranal. Toda la energía que se obtiene de la respiración, toda la energía que se obtiene de la oxidación de la glucosa, se utiliza para una cosa exclusivamente. Se utiliza para llenar nuestra presa. El interior de la membrana interna es la que se va a llenar de protones. Entonces, vamos a utilizar la energía de la glucosa para llenar esta presa de protones. Una vez que esté llena, la dejamos pasar esos protones a través del ATP sintetasa al espacio intermembranal y entonces podremos generar ATP. Al final, lo que está haciendo la respiración únicamente es obtener energía para llenar esta presa. Ok, volvamos al piruvato. El piruvato que se generó en la glucólisis se va a transformar a través de una simple reacción de oxidación en acetilcoenzima A. Podrás notar que además de la formación de la transformación de ácido pirúvico a acetilcoenzima A, se libera CO2, pero también hay un paso importante. Podrás observar que aquí tenemos una molécula que se llama NAD. El NAD es un transportador de electrones. Y te podrás dar cuenta que está pasando de un estado oxidado a uno reducido. ¿Qué quiere decir esto? Que ganó electrones. ¿Esos electrones de dónde vienen? En última instancia vienen del ácido pirúvico. Pasó entonces un NAD oxidado a un NAD reducido. Se liberó CO2 y formamos una molécula de acetilcoenzima A. Esta molécula de acetilcoenzima A va a entrar a un ciclo muy importante que se llama ciclo de Krebs. Puede ser muy complejo y en muchos casos terrorífico para muchos estudiantes. No nos va a interesar tanto que entiendan a detalle todo lo que pasa en el ciclo de Krebs. Lo que quiero que se fijen es que en todas las reacciones que dan en el ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A entra a ciclo de Krebs y se van a dar una serie de transformaciones.
No me interesa que vean el detalle de esas reacciones. Lo que me interesa es que vean que el ciclo de Krebs lo que está generando son transportadores de electrones que se llaman NAD y FAD reducidos. ¿Qué es un transportador de electrones? Son moléculas que pueden recibir y donar electrones fácilmente. En este caso, piensen que son como una especie de pilas. Cuando el NAD o el FAD están reducidos, tienen electrones, son pilas que están cargadas. Cuando se oxidan, son pilas que están descargadas. El ciclo de Krebs tiene como objetivo formar estos transportadores de electrones reducidos, es decir, les dimos electrones. ¿Por qué lo queremos hacer así? Porque al final del ciclo de Krebs lo que queremos es que se reduzca el oxígeno, pase de oxígeno a agua en esa reducción. Para que se reduzca el oxígeno, tenemos que haber oxidado otra cosa. ¿Qué vamos a oxidar? Esos transportadores de electrones. Me van a ceder esos electrones que van a llegar al oxígeno. En otras palabras, el ciclo de Krebs lo que va a tratar de formar es poder reductor para poder reducir al oxígeno. El ciclo de Krebs ocurre dentro de las mitocondrias. La glucólisis ocurrió en el citoplasma. ¿Para qué se reducen los transportadores NAD y FAD? Entonces, se dice que una de las principales funciones del ciclo de Krebs es formar poder reductor. Y ya les dije, ¿quién se va a reducir? El oxígeno. Al final, todas estas reacciones tienen como objetivo reducir a los transportadores. Hay un detalle importante. Esos transportadores no van a ceder directamente sus electrones al oxígeno. Vamos a tener más intermediarios. Y estos intermediarios se van a llamar cadena de transporte de electrones. Estas proteínas se van a encontrar en la membrana interna de la mitocondria. Estos transportadores de electrones van a recibir los electrones de los transportadores de electrones y se van a ir pasando esos electrones uno a otro. Son moléculas que pueden recibir electrones y donarlos fácilmente. Bien, imagina que estas proteínas son como las bombas de agua de tu casa. Para que tú puedas subir el agua al tinaco de tu casa, necesitas de una bomba. Esa bomba va a utilizar energía eléctrica para llevar el agua hacia tu tinaco. En este caso, ¿de dónde viene esa energía? De los electrones. Entonces, mis transportadores de electrones, NAD y FAD, van a dar estos electrones a esta cadena de transporte de electrones. Y estas proteínas se van a ir dando esos electrones unos a otros. Cuando pasan los electrones de una molécula a otra, esta energía se va a utilizar para bombear protones de un lado a otro. Aquí lo que podemos observar es que cuando los electrones pasan de una molécula a otra, esa energía se usa para mover protones de un lado de la membrana hacia el interior. De esta manera lo que estamos haciendo es que estamos llenando nuestra presa. No de agua, sino de protones. Cuando tenemos completamente llena nuestra presa de protones, los electrones, una vez que van pasando por esta cadena de transporte de electrones, llegan finalmente al oxígeno. Se van a reducir y se va a formar agua. Al final le hemos extraído toda la energía que le podemos extraer a esos electrones. Pero con todo este proceso llenamos una presa de protones. Una vez que tenemos nuestra presa llena de protones, esos protones van a pasar a través de la ATP sintetasa y se va a generar ATP. Imagínate qué pasaría si no hubiera oxígeno. Si no hay oxígeno presente, esa cadena de transporte de electrones no tiene a quien donarle esos electrones. Por lo tanto, no se podría continuar esa reacción. Si no hay oxígeno presente, no se puede llevar a cabo la respiración y se llevaría otro proceso que se llama fermentación. Entonces, para retomar, en el proceso utilizamos la energía de la glucosa para llenar una presa de protones, llenar el interior de la mitocondria de protones.
Una vez que estuvo lleno esto, que se formó un gradiente, estos protones pasan a través de una turbina que le llamamos ATP sintetasa. Esta energía se utiliza para fosforilar ATP, ADP y formar ATP. Todo este proceso es la respiración. Muchas gracias.